mi propósito de la vida en un futuro es ser millonario y ser capaz de ayudar a todo el mundo que se me cruce y que yo vea que pueda ayudarle. Y yo veo que es muy importante el tema de autoeducarse porque primero enfocarte en ti mismo, en quererte y darte valor a ti mismo antes de valorar a los demás. Porque si tú no estás bien contigo mismo, obviamente tampoco vas a poder estar bien con los demás. Fui administrándome las 6 horas del instituto, después otra hora para descansar, otra hora para ir a hacer deporte y eso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaz, estamos en un nuevo episodio. Hoy venimos a grabar con Izan García. Bienvenido, Izan. Muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad que una entrevista muy chula, diferente, porque tenemos aquí a la persona más joven que aparece por el podcast con 15 años, con este libro, La clave para dominar tu mente, que bueno, la verdad que sorprende, ¿no? Una persona tan joven ya con un libro, así que enhorabuena, Izan, por sacarlo, para empezar. Y bueno, Izan tiene una historia muy chula que nos va a comentar ahora de superación, de desarrollo personal, de deporte, porque el deporte es una parte fundamental de la vida. Así que, Izan, coméntanos un poquito cómo empieza esta aventura en el desarrollo personal hasta llegar a este libro, un poco así por encima. Bueno, pues básicamente empecé desde chiquitito, desde que tenía 5 añitos empecé a trabajarme a mí mismo, ya que yo pues, como tengo un hermano, ¿no? De 11 años, pero cuando yo tenía 5 años mi hermano tenía 1. ¿Qué pasa? Que como es normal, mis padres prestaban más atención a mi hermano que a mí, entonces pues yo empecé como a desarrollar actitudes un poco celosas y demás, que eso también lo hablo en el libro. Y pues mis padres llamaron a una pedagoga para empezar a trabajar conmigo y desde ahí, desde chiquitito, empecé a trabajar mi mente para controlar esos impulsos, incluso pues para seguir pues avanzando a nivel personal. Y pues desde ahí fui escalando peldaños, conforme me iba haciendo más grande, entonces también iba avanzando y así hasta donde estoy ahora. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué importancia ves tú, Izan, ahora en la sociedad en la que vivimos, donde estamos expuestos a tantas cosas y sobre todo los jóvenes? Un poco esa importancia de autoeducarse y autocuidarse, un poco según todas las cosas, ¿no?, que nos acontecen. Pues sí, yo veo que es muy importante, ¿no?, el tema de autoeducarse porque si no tienes educación y tampoco te respeta a ti mismo o incluso, pues eso, ¿no?, que no te respeta o tal, tampoco puedes respetar a los demás o incluso no puedes, pues eso, respetar a los demás. Es decir, que tienes que primero enfocarte en ti mismo, en quererte y darte valor a ti mismo antes de valorar a los demás. Porque si tú no estás bien contigo mismo, obviamente tampoco vas a poder estar bien con los demás. Entonces creo que es súper importante tener una buena energía contigo, respetarte, incluso cuidar tu salud mental para después también poder estar bien con los demás. Creo que eso es súper importante. Totalmente, sí. Además, bueno, al final me parece la adolescencia una etapa complicada porque, bueno, hay muchos sentimientos, mucha percepción, muchos acontecimios y también mucha presión social, ¿no? Posiblemente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué le dirías a esos adolescentes, a esos chicos que a lo mejor, como tú bien has comentado al principio, tienen problemas o circunstancias que no son capaces de resolver consigo mismos y a lo mejor les falta voluntad o acción para un poco llevar a cabo ese proceso de sanación? Y sobre todo esa confianza en uno mismo que muchas veces uno no tiene. Claro, pues mira, yo lo que le diría es que empezase a trabajar consigo mismo porque, como tú has dicho antes, la presión social, perdón, hace que muchas veces los adolescentes no se desarrollen o no hagan lo que ellos quieren hacer realmente. Por ejemplo, yo conozco muchos amigos que básicamente se cierran puertas por el tema de que lo que opinen a la gente del exterior. Es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo me hubiera llevado o dejado llevar por la presión social de decir, oye, es que tú qué vas a hacer ¿por qué has escrito un libro con 15 años? ¿Qué haces tú? ¿O por qué montas tu propia marca personal en Instagram? ¿Qué haces? O si se van a reír de ti. Si yo hubiera pensado en eso y le hubiera dado importancia o le hubiera dado energía a eso, no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo ahora. Y eso creo que es una de las puertas y una de las barreras que te pones y no puedes hacer eso, lo que he dicho, que
No puedes hacer lo que tú quieres realmente. Entonces lo que le digo a esos adolescentes, que se quiten esas puertas y que piensen en ellos mismos, en su futuro, y que hagan lo que verdaderamente les gusta a ellos, lo que les salga del corazón. No te dejes llevar por la presión social, y creo que eso es una de las cosas que verdaderamente es muy importante hoy en día. Que bueno, pues la verdad que sí, me gusta que hayas tenido ya desde tan joven ese proceso de autodescubrimiento, de crecimiento personal. ¿Cómo nace este libro, La clave para dominar tu mente? Bueno, pues este libro, la idea la empecé a tener este verano porque pensé, digo, oye, tanto aprendizaje que he tenido y tantas cosas que estoy haciendo, y veo mucha gente que verdaderamente dice, ojalá pudiera tener algo que me ayude a mí mismo o que me haga ver que tengo que cambiar, y eso. Pues dije, ¿por qué no ayudar con un libro? O sea, Claro. transmitir toda la información que yo tengo con un libro. Claro. Entonces, con este libro lo que pretendo es que, con mi experiencia personal, cada uno aprenda las claves que yo utilizo para dominar mi mente, y así puedas tú, el lector, dominar su mente. Hay muchos tipos de claves que se basan pues en eso, en errores míos que he cometido, para que tú no lo vuelvas a cometer y puedas aprender de ellos y ponerlo en práctica en tu vida. De hecho, el libro tiene hasta ejercicios para que tú puedas pues, poner en práctica en la vida cotidiana esas claves. Qué bueno, qué bueno. Nos comentas en el libro, por lo que he estado leyendo y demás, un poco temas de bullying, de autosuperación y demás. Como te comentaba antes, ahora que hay tanta presión en los institutos, ¿no? En los colegios también, por el tema también, pues al final es difícil, ¿no? Que hay mucho ego también, muchas ganas de sobresalir, muchas ganas de tener personalidad y demás. ¿Qué le dirías a esos chicos también un poco? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de, sobre todo, de ganar confianza contigo mismo. ¿Qué tipo de herramientas y técnicas has empleado y cómo crees que le podría servir a otras personas, a otros adolescentes? Pues yo he utilizado todo tipo de herramientas, desde lo que te dije antes de la pedagoga hasta incluso, pues básicamente aprender de ensayo y error. Porque al fin y al cabo, si yo creo que el universo te pone pruebas para que tú aprendas de la vida, ¿no? De pues, posibles casos que te puedan ocurrir, y si no lo aprendes, al final te va a llegar como el palo de la vida, por así decirlo, y vas a tener que aprender por la fuerza. ¿Qué pasa? Que yo tuve que aprender por la fuerza, y lo que le diría a esos adolescentes que están en una situación un poco desagradable, ¿no? Por culpa de otros, que miren a ellos, a los que le están haciendo bullying o lo que le están haciendo sufrir, que son sus maestros, porque al fin y al cabo ellos son los que le van a hacer más fuerte en un futuro. Es decir, que le miren como diciendo, él se ríe de mí porque él no se quiere a sí mismo, y él lo que está haciendo es proyectar su energía mala hacia mí. Entonces, ¿qué le digo yo? Que se tome eso como un aprendizaje y a no tomar por el camino de esa misma persona, y que se demuestre a sí mismo que él verdaderamente puede hacer lo que él quiere sin necesidad de escuchar la opinión de los demás. Y yo creo que eso es muy importante. Y ahora, para los que hacen bullying, que dejen de hacer eso, porque simplemente lo único que está consiguiendo es que la otra persona se hunda, pero también que se miren a ellos mismos, que pueden trabajar con ellos mismos y que pueden mejorar y pueden dejarse de hacer pues esas cosas, ¿no? Y que trabajen con ellos mismos, en el sentido de que se miren un poco y que digan qué problemas tengo yo que pueda solucionar y que pueda mejorar, para que yo me haga fuerte y no tenga que hacer eso para sentirme bien a mí mismo. Y yo creo que eso sería un buen consejo. Totalmente, totalmente. La verdad que es muy sabio, porque es cierto, como tú bien has dicho, que nos vemos reflejados en los demás siempre, que nosotros al final somos los responsables de nuestra felicidad, somos los responsables de nuestra paz interior. Y bueno, es cierto que en el entorno nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, como tú bien has dicho, con chicos o personas que nos hagan un poco la vida más complicada, pero como tú bien has dicho, Isa, muy, muy acertadamente, son maestros, porque al final todo el mundo está en nuestra vida para enseñarnos algo, a través de nosotros mismos, a través de ellos y demás. Y el hecho de empezar a trabajarnos nosotros mismos, enfocarnos realmente en lo que nosotros podemos controlar, porque las circunstancias externas nosotros no podemos controlarlo, pero la actitud que tenemos nosotros ante esas cosas, como él bien ha dicho, sí podemos controlarla. Así que me ha gustado mucho todo eso. Y te quería preguntar también, bueno, yo te he conocido a ti además haciendo calistenia, haciendo mucho deporte, que me parece además un flipe las cosas, los truquitos que haces y demás.
Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo empezaste un poquito en la calistenia y demás? ¿Y cómo te ha ayudado en ese proceso de superación, de transformación e incluso para llevar a cabo hoy pues este tipo de cosillas como el libro? Pues mira, yo empecé hace 4 añitos en la calistenia y empecé, pues básicamente iba a Getares, ¿no? Con mi familia y empecé a ver cómo estaban como construyendo ese parque, ¿no? De Getares que todos conocemos. Y entonces veía a esa gente hacer esos trucos, esas volteretas, ¿no? Como llamamos, y dije, wow, qué locura, ojalá poder hacer eso. Entonces ya me empecé a interesar y me empecé a meter con esos chavales en el parque a entrenar. Y de ahí conocí a mucha más gente, hice más amigos y ahí es cuando empecé yo pues con el tema de la calistenia y ya pues como en esta presión le di más duro, ¿no? Ajá. Y pues empecé a entrenar. Y esto, el deporte no en general, porque no solo por la calistenia en mi caso, sino el deporte en general, pues también he practicado fútbol, te ayuda mucho a enfocarte en ti mismo, en concentrarte en ti mismo. Y por ejemplo, a mí la calistenia cuando me ayudó en este proceso fue en reflexionar sobre mí mismo mientras yo entrenaba. Incluso era mi motivación esa energía mala que me aportaban otros en entrenar. Yo me lo tomaba así, como decir, me voy a hacer más fuerte tanto mentalmente como físicamente para yo demostrarme a mí mismo lo que puedo llegar a conseguir. Y eso es lo que me ayudó el deporte en general, que también a vosotros puede ayudar en un deporte, una actividad o cualquier otro hobby, ¿no? Que pueda así, pues eso, ¿no? Ayudar. Entonces yo veo eso, que el deporte es una buena salida para concentrarte en ti mismo y reflexionar. Bueno, la verdad, Izan, el tema de la calistenia, porque al final me parece un deporte muy sano en general, que se practica al aire libre y yo creo que al final tiene muy buena energía, ¿no? No sé cómo te ha llevado también, cómo relacionas, pues al final un poco las técnicas que has empleado a nivel de deporte y demás, la disciplina, la constancia, la superación, para también enfocarlo en tu vida personal. Pues eso, yo también, como ha dicho Miguel, en el libro hablo de esas cosas, de esos hábitos y de esa constancia, ¿no? Que es una de las claves que hablo en el libro, que en la calistenia no solo el deporte, como bien decimos, que nada, te hace fuerte y ya está, no solo, hay algo más ahí adentro, más profundo, que es eso, el hábito de la constancia, el de la disciplina, el de ir todos los días a entrenar, aunque diga tu mente, no tío, no quiero, no tengo ganas, prefiero estar en el sofá, pues no, ese deporte, ¿no? La calistenia me ha ayudado a corregir ese hábito y decir, no, voy a ir a entrenar por mí mismo y porque sé que me va a ayudar en un futuro. Y cuando yo esté en ese futuro voy a decir, menos mal que hice eso. Y eso es lo que me ha ayudado también a construir un poco ese hábito. Después, el tema de la socialización. En este deporte también socializas mucho. Entonces, pues como socializas mucho, también trabajas esas claves de hablar con la gente, ¿no? De perder la vergüenza, de sobre todo abrirte a la gente y explorar más campos, por ejemplo, no sé, otros campos en ese ámbito, en esa cosa. Y eso yo creo que, vamos, me ha dado eso la calistenia, esos hábitos y esas claves que he podido trabajar gracias a ese deporte. Qué bueno, qué bueno. Te quería preguntar, la verdad que, como tú bien has dicho, al final te ayuda el deporte siempre a tener esa organización, esa disciplina y demás. Y te quería preguntar un poco también cómo has enfocado para, bueno, para meterte en el tema del crecimiento personal y demás también, el tema del libro y demás. ¿Cómo te ha ayudado? Porque me has estado comentando antes de la disciplina, un poco también de la organización del tiempo y demás, que tienes un capítulo del libro que habla de la gestión del tiempo. Exactamente. Pues además de eso, de ir a entrenar y esas cosas, también es muy importante en la gestión del tiempo, ya que si no tienes tiempo, obviamente no puedes ni entrenar, ni tampoco tener tiempo para ti, ¿no? Porque yo también muchas veces veo a los adolescentes decir en mi clase, por ejemplo, ayer estuve estudiando 5 horas para el examen de matemática y de geografía e historia y no tuve tiempo ni de salir y me dolió la cabeza y digo, tío, no hace falta que estudies 5 horas, puedes distribuirte esas 5 horas, por ejemplo, 1 hora y media de estudio y ya después irte a despejarte y después volver incluso a repasar, que muchas veces es muy importante esa gestión del tiempo, ya que si no gestionamos bien nuestro tiempo tampoco podemos gestionar bien nuestras actividades. Es decir, yo, por ejemplo, me gestiono el tiempo cada día para hacer diferentes actividades. Por ejemplo, he estado llevando el instituto, el libro y otro tema de organizaciones a la vez y me ha dado tiempo para todo, para descansar, para estar bien conmigo mismo, tener ocio y esas cosas. Yo creo que esa gestión del tiempo es muy importante para tu día a día, ya que sin ella pues, no puedes hacer todo esto. Totalmente, y hace falta además ejemplos como tú de personas que lo lleven a cabo, que realmente
al final con la propia acción es como realmente se enseña, como realmente se muestra, ¿no? Y al final yo me he encontrado también, me gusta que comentes esto, porque cuando vas a la universidad luego encima te lo encuentras, ¿no? ¿Cuánta gente hay que deja de entrenar, que deja de hacer deporte y demás? Por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es que no, es que tienes que estudiar, el trabajo y demás, y la gente se descuida totalmente. Ya Totalmente. lo irás viendo incluso con el avance de los años, como ya a los 20 y pocos así, ya muchos colegas van dejando de cuidarse y de entrenar y demás, ¿no? Y al final realmente, como tú bien has dicho, es prioritario en la salud. El hecho de dedicar X tiempo al día, incluso más cuando eres estudiante o cuando tienes una vida sedentaria, que estás todo el día sentado en la silla estudiando lo que sea, tu espalda, tu cuello, tu energía, eso necesita moverse, necesita trabajarse. Entonces me parece un punto muy clave que lo menciones, porque al final, pues, eso, el sedentarismo no es muy Que no es muy bueno para la salud. beneficioso, que digamos. Exactamente. Sí. Vale, te quería preguntar un poquito, ¿qué le recomendarías a gente que quisiera empezar con la calistenia o así? Porque al final, desde fuera, se ve a veces que es un deporte complicado, que es un deporte difícil por los trucos y demás, pero realmente cuando te pones como todo, pues al final lo básico es lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que realmente se quieren animar? Pues mira, para empezar, hay gente que incluso, como te he dicho, se bloquea y no va a entrenar porque dice, "Buah, es imposible que yo consiga ese físico". Pues para empezar, lo básico es de coger un hábito y, por ejemplo, ya nada más que pisar el parque, eso es lo fundamental, eso es un gran paso. El ir al parque todos los días y empezar a entrenar. Ese paso es súper importante para nuestra mente. Construir el hábito de 21 días yendo al parque para hacer el hábito. Segundo, empezar por lo más básico, construir tu propia fuerza, ya que obviamente no vas a conseguir hacer esos trucos o esa fuerza en un par de días. Simplemente pues ir entrenando un poco de básicos, ¿no? Flexiones, dominadas, pues de todo, lo más básico. Y ya después pues ir cambiando tu rutina y esas cosas. Pero sobre todo eso, el dar el paso de que estés entrenando y no lo dejes, que no porque venga una época difícil y decir, por ejemplo, no tengo a lo mejor una hora para entrenar, pero sí media hora, pues como no me va a dar tiempo a hacer los ejercicios que quiero, no voy a ir. No, ve aunque sean 15 minutos y mantienes ese hábito por lo menos y esa fuerza, ¿no? Totalmente. Entonces, pues creo que eso sería lo más básico que puedo decir para que la gente empiece la calistenia. Está genial, porque además es lo que tú bien has dicho, hay que hacerlo habitualmente simplemente por el hecho de acostumbrar la mente y el cuerpo, porque también los hábitos tienen mucha psicología detrás y las leyes del 1% de hacer todos los días un poquito, al final luego eso el cuerpo y la mente pues lo saben, ¿no? Entonces ya tienes esa inercia propiamente a ir a entrenar, así que totalmente, la verdad, muy cierto. Vale, te quería preguntar cómo al final un poco todo este proceso de transformación te han llevado a ser otra persona y demás, e incluso a emprender, ¿no? Porque me fascina esa capacidad ya siendo tan joven de querer emprender y demás. ¿Cuántos jóvenes hay que realmente no tienen ambición, se quieren conformar en la vida con cualquier cosa, no tienen a lo mejor proyectos de vida o proyectos suyos propios que realmente les pongan interés, les pongan amor y al final, no sé, yo creo que todo esto te ha ayudado a ir encaminado a lo que tú quieres, ¿no? Realmente, ¿no? Exactamente, a mí me ha ayudado muchísimo este proceso de reflexión y todo a construir mi personalidad y a ser como soy hoy en día y sobre todo pues a crecer en mí mismo. Y eso, que la verdad que el libro también me ayuda mucho a volver a reflexionar sobre mi pasado y a filtrarlo y a aprender de ello, porque hay muchas veces que nos olvidamos de lo que hemos hecho anteriormente y deberíamos recordarlo para aprender y para no volver a pasar por ahí. Y eso, también otra cosa que quería aportar aquí en esta pregunta, en este tema, es que muchos adolescentes, como dije antes, se ponen barreras y se cierran puertas por el tema de que son muy pesimistas. Es decir, que no se ven capaces de emprender o incluso a empezar a construirse ellos mismos o ir a por sus sueños. Entonces tiran pues vamos a decir así, por el camino fácil. Porque verdaderamente yo creo que el camino difícil, o así lo podemos llamar, es el camino que te va a ayudar a ser constante en tu vida y a tener un buen futuro. Porque la verdad que, como he dicho antes, los adolescentes
somos muy pesimistas en ese sentido, no creemos capaces, ¿no? De, por ejemplo, empezar a aprender. O cuando yo mismo digo, oye, quiero empezar este negocio o hacer una competición de calistenia para después obtener beneficios o para simplemente ganar experiencia. Y ya, pues, a lo mejor mis amigos, mis conocidos dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso con 15 años? Es casi imposible, no te veo capaz de hacerlo. Y yo le digo, bueno, pues ya lo verás, ya lo verás. Y al fin y al cabo creo que eso es uno de los pasos más importantes y una de las cosas que al final te quita mucha oportunidad en la vida, porque a lo mejor incluso tienes esa habilidad de hacerlo, pero no lo haces por tu mente, porque te cierra esas puertas. Entonces, eso, quiero hacer hincapié en ese tema, en que te desbloquees a ti mismo tu mente y vayas a por tus sueños realmente. Qué bueno, totalmente, totalmente, porque al final muchas veces el entorno a lo mejor no es el idílico, pero no por ello vamos a frenar nuestros sueños y quiénes somos realmente por ese entorno, ¿no? Por esos frenos. Al final es uno mismo, como tú bien has dicho, el que realmente tiene que tomar acción y el que tiene que apostar por uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque te diga la familia, los amigos, lo que sea, que no vas a poder, que no es para ti. Si realmente resuena contigo, si realmente lo sientes fuerte, tienes que ir a por ello totalmente. Quiero que nos cuentes un poquito a tus proyectos y demás, ¿no? Porque has estado aquí en Algeciras organizando eventos de calistenia, ¿no? También has andado con temas de canal de YouTube y demás. ¿Cómo se da un poquito esos emprendimientos? Cuéntanos. Pues la verdad que bastante bien, ya estamos organizando el siguiente torneo en Algeciras, que es para este julio de 2025, y el año pasado hicimos otro, como he comentado antes, y la verdad que bastante bien. El del año pasado, voy a confesar que no tuve ganancias, pero yo no me llevo eso, o sea, no me llevo con eso mismo. Yo me llevo la experiencia que gané para volver a hacer otro torneo, porque muchas veces la vida nos hace hacernos más fuerte en ese momento para después ya tener el mayor éxito. Entonces yo me llevo esa experiencia conmigo misma para ponerlo ahora mismo en este evento, y en este evento vienen los mejores jueces de España, incluso mejores del mundo, competidores a nivel mundial de la calistenia vienen aquí a Algeciras, y la verdad que es un privilegio el poder haber ganado esa experiencia para tener ahora esta competición organizada así. Y sobre el canal de YouTube también, o sea, empecé el año pasado, de hecho moneticé el canal de YouTube en 3 meses desde que empecé. Jolín. Y voy bastante bien, me lo propuse y digo, voy a por ello. Y me da igual las circunstancias externas, yo me voy a concentrar en mí mismo y voy a conseguirlo porque sé que yo puedo. Y así lo hice, y creo que la verdad que fue también una gran enseñanza para mí mismo, para verme a mí mismo cómo puedo conseguir objetivos si me los propongo. Así que eso también le digo a eso a los jóvenes, que todos los objetivos que tengan, que los vayan a cumplir. Pues sí, Isa, la verdad que al final muchas veces uno gana en experiencia, ¿no? Que se infravalora muchas veces la experiencia, y estamos, la gente, ¿no? Está enfocada en un objetivo, petardazo, en un objetivo que a lo mejor es puramente el económico y demás, la fama, y bueno, tú al final, como tú bien has dicho, todo lleva un aprendizaje, un proceso y demás. Te quería preguntar, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué supone? ¿Qué es un poco el éxito y también un poco el camino en el que tú quieres llevar en tu vida a nivel de objetivos? Vale, pues mira, mucha gente cree que la definición de éxito es llegar hasta aquí y tener todo el dinero o todo lo que tú quieres. Pues para mí no es el éxito eso. Para mí el éxito es llegarte tú a ti mismo y decirte, lo estoy consiguiendo, estoy entrando en ese camino. No solo el éxito es llegar a la cima, sino también empezar por lo más bajo y conseguir seguir progresando. Eso también para mí es el éxito. Y yo creo que es una de las cosas que he aprendido desde joven y que me ha servido mucho, porque sé que más adelante voy a tener más éxito y voy a llegar a conseguir mi objetivo. Y eso es lo que digo, que el éxito no es solo eso, llegar a la cima, sino también empezar por lo bajo y conseguir eso también. ¿Qué camino quieres llevar con la calistenia, con tus eventos y demás? Pues mira, con la calistenia quiero hacerme profesional, competiendo nacionalmente, incluso internacionalmente. Ahora mismo voy a confesar que me estoy preparando para Copa Málaga, que es una competición que te clasifica para la nacional española. Ajá. Y Bueno, me estoy preparando para yo competir en eso, porque sé que puedo llegar a competir internacionalmente. Entonces voy a empezar por eso primero, voy a empezar por 2 escalones más arriba, claro. Quiero empezar por eso. Y eso, en el camino de la calistenia quiero hacer eso, y también llevarlo a, por ejemplo, a Algeciras, que tampoco hay mucha gente que no hace calistenia y que no lo conoce cuál es. Entonces quiero también hacer esa competición, incluso voy a hacer un sorteo de que si tú aguantas en una barra colgado en la misma competición, que la gente gane un premio y que ya se adentre un poco y conozca qué es la calistenia, porque a lo mejor le motivan a ellos para seguir haciendo ese deporte.
Y eso, concretamente con esas dos cosas. Y por ejemplo, con el libro tampoco tengo mucho objetivo de ganar dinero, pero sí el objetivo de que mi libro se conozca en todo el país y que le sirva a mucha gente. Porque yo verdaderamente lo que me llevo de este libro es lo que ha aprendido la gente de él, y que me lleguen historias diciendo gracias a ti me superé a mí mismo y conseguí llegar lo más lejos. Y porque yo el dinero me da exactamente igual, porque el dinero va y viene y al fin y al cabo si lo buscas lo encuentras. Así que yo creo que ese va a ser mi objetivo final con esas tres cosas y yo creo que están bastante bien. Totalmente, pues sí, el hecho simplemente de querer aprender, crecer y de tener ese enfoque en compartir, que no es poca cosa, Izan, tío, que ya con esa edad tengas las ganas de compartir y de poder enseñar a la gente también, porque al final muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestro camino, en nuestro trabajo, económicamente, la familia, tal y cual, pero realmente aquí a esta vida hemos venido para servir en buena parte, porque al final es la forma en la que más nos sentimos realizados, y el hecho de que puedas compartir pues la calistenia, que es un deporte muy bonito, el deporte en general y demás, con la gente es fabuloso, así que genial y te animo a seguir con ello, que seguro que muy bien. Muchas gracias. Y te quería hablar, ¿no? Me has comentado todo ese proceso, cómo lo llevas y demás, cómo lo has estado llevando. Mucha gente, pienso yo, que tiene ya la sensación de que para llegar a algo, para llegar a ese éxito personal, tiene que empezar a hacer tiene que empezar a hacer ya ejercicios complicados, tiene que empezar ya para escribir un libro, a hacer grandes cosas, pero realmente yo opino que se puede empezar con poquitas cosas, ¿no crees? Y empezar, como tú bien has dicho al principio, con hábitos pequeños, ¿no? Para llegar a ello. Claro. Yo totalmente de acuerdo contigo, vamos, porque eso es cierto, es muy cierto que al fin y al cabo la gente piensa que tiene que empezar a construir los hábitos más grandes en vez de los pequeños. Y es como, por ejemplo, voy a ponerte este ejemplo. Para construir una casa, primero se empieza por los cimientos, ¿verdad? Pues en este caso, si yo empiezo a construir mis hábitos empezando por el de más arriba, se me va a derrumbar todos esos hábitos, igual que la casa. Entonces voy primero paso por paso, empiezo a construir esos hábitos desde, por ejemplo, sentarme todos los días a meditar y a concentrarme en mis objetivos. Ese pequeño paso va a hacer que al fin y al cabo puedas construir un gran cimiento, o sea, escribir un libro, perdón. Totalmente. O, por ejemplo, en la calistenia, hacer 5 flexiones para después hacer 15. Esas cosas, no vamos a empezar, por ejemplo, imagínate, estoy en el gimnasio haciendo curl de bíceps y voy con una de 20 y no puedo y me hago daño. No, primero empiezo con la de 10 y así voy mejorando. Y yo creo que eso es muy importante, el tema de empezar por lo más bajo para después llegar a lo más alto. Totalmente, totalmente. Hay que ser tanto realista como para tener un proceso grande, como también poder tener ambición y tener ganas de proceso para llegar luego a hacer cosas grandes. Hay que tener un pie en la tierra y otro en el cielo, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Totalmente. Te quería preguntar por esa base que tú has estado comentando antes, ¿no? Ese proceso de transformación también y tu entorno, ¿no? ¿Cómo has llevado tú con tu entorno respecto a tus padres, tu familia, tus amigos, que algunas personas te apoyaran, que otras no tanto? ¿Cómo lo has llevado tú a nivel personal? Y también, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor no tiene buena comunicación con sus padres y demás? Porque pienso que uno de los problemas que en general tienen los adolescentes, una de las circunstancias, es que a lo mejor empiezan a tener nuevas ideas, nuevas formas de sentirse y demás, simplemente por el proceso, la edad y demás. Y a lo mejor la comunicación con los padres, con los familiares, con los allegados, a veces en ese sentido falla. ¿Cómo crees tú que debería enfocarse un adolescente para sentirse apoyado? Como tú has dicho, Miguel, el entorno es muy importante porque al fin y al cabo el entorno también es una parte de ti y al fin y al cabo te afecta, ¿no? Porque mucha gente no desde chiquitito conoce, no se deja llevar por la opinión y a lo mejor sí, ¿no? En este caso yo tenía un entorno, por ejemplo, mi familia, mis padres, siempre me han apoyado, desde aquí les doy las gracias, la verdad, porque, por ejemplo, en estas cosas del evento calistenia, el canal de YouTube me han apoyado, pero hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Y yo que les digo desde aquí, que básicamente que se trabajen ellos mismos, es decir, pues mira, yo a mí mismo me voy a demostrar que sí puedo y voy a conseguirlo, para que después vaya yo y mi padre diga, joder, pues mira, o sea, ese sentimiento de felicidad va a hacer que tú también lo vayas a conseguir porque tú piensas en cómo vas a acabar si lo haces. Entonces yo desde aquí
mando ese mensaje de que por tu entorno no te dejes influenciar por él y que vayas a por tus objetivos si son verdaderamente tus sueños y que al fin y al cabo son tus maestros, porque te están diciendo, mira, por ejemplo, voy a poner en práctica una frase que por sus frutos los conoceréis. Si tú ves una persona que trabaja con sí mismo y que es muy buena y que se desarrolla personalmente a sí mismo, vas a ver que va a tener un éxito al fin y al cabo y va, por ejemplo, a decir, sí, pues mira, haz esto porque al final te va a ayudar. O sin embargo, una persona que es negativa, que dice que no vas a llegar a nada, ¿cómo estará él? Ese por su fruto lo conoceréis, en los frutos de él, que no hace nada, ¿cómo está? Es lo más bajo, y el otro, que hace todas las cosas y no se impide nada, está arriba. Totalmente. Entonces, pues, esa es una de las motivaciones que me ayudó a seguir, a que yo seguramente lo vaya a conseguir en el futuro y que yo pienso en eso. Totalmente, el hecho, como tú bien has dicho, de demostrar las cosas, como tú bien has enseñado, a uno mismo y a los demás, porque al final tú tienes que mostrarte las cosas para ti mismo, ¿no? El día de mañana es para ti, el día de hoy es para ti, para realmente sentirte realizado y a gusto con lo que haces, que realmente no te quedes luego en la espinita de cosas que no hayas hecho, que algunas cosas como la envidia al final te corroe por dentro, es malicia, ¿no? Al final, y el hecho de contemplar cómo otras personas crecen y tú no llevarlo a cabo, realmente es algo que a ti no te aporta nada. Entonces a la gente esa les animo a nutrirse de personas como tú que trabajan cada día, que luego, como tú bien has dicho, acaban demostrándose a sí mismos cómo llevan a cabo sus objetivos, su propósito y demás. Y efectivamente, pues al final, ser habituado, ser disciplinado para trabajarse uno mismo. Qué bueno, Isa, la verdad que el hecho también de eso, de ser disciplinado y demás, pues al final es lo que te lleva a poder desarrollar una infraestructura, ¿no? Unas bases, un sistema de vida, ¿no? Te quería preguntar, para escribir este libro, La clave para dominar tu mente, ¿cómo te has administrado un poco el tiempo? O sea, ¿cuál sería más o menos tu día a día con el libro y demás, como para llevarlo a cabo, ser disciplinado, entrenar y demás? Cuéntanos un poquito. Pues eso, como yo dije antes, empecé este verano pues a escribir el libro y pues básicamente pues hice una hoja de lo que tenía que hacer cada día, por ejemplo, ir al instituto, en este caso era verano, pues no, pero como todavía no había terminado de escribir el libro en septiembre y ya empezaba el instituto, hice ir al instituto de tal hora a tal hora, después por ejemplo ir a entrenar a tal hora, escribir el libro a tal hora a tal hora. Entonces, ¿qué pasa? Yo me iba organizando el tema de escribir libros así. Y también, pues, me daba tiempo, aunque sean 5 minutos de escribir, eso te ayuda, porque al fin y al cabo es mejor escribir esos 5 minutos que no escribir nada, porque si no después, imagínate, hay muchos, yo conozco escritores que les ha pasado eso, que han tardado a lo mejor 2 años en escribir porque hubo una parada, ¿no? Que no escribieron nada, por Claro. el tema de la falta de tiempo. Entonces, pues, por eso yo me organicé, pues, estudiando un poco, me organicé el tiempo básicamente, en qué acciones tenía que hacer de día a día y con ese tiempo, con las 12 horas que tenemos exactamente, ¿no? Porque las otras 12 no podemos, hay que descansar. Pues con esas 12 horas pues fui administrándome las 6 horas del instituto, después otra hora para descansar, otra hora para ir a hacer deporte y eso. Claro, pero bueno, a nivel personal, ¿cómo te ha servido el hecho de escribir el libro? Porque bueno, aquí los que somos ya escritores, pues, y a los que nos gusta escribir en general, pues sabemos de los beneficios que tiene escribir a nivel de diario, todos los días, a nivel de agradecimiento, de valorar las cosas y demás, tiene un gran proceso de introspección. ¿Cómo te ha llegado a ti a nivel también de servir el hecho de escribir el libro? Pues, por ejemplo, de recordar cosas que te han pasado en la vida, de darle otro enfoque, de, pues, al final manifestarlo un poco, eso. Pues mira, yo como en el segundo capítulo hablo de ese, de bullying y superación, para mí esa ha sido la mayor fuente de ideas e incluso de aprendizaje, porque eso fue un proceso bastante difícil. Porque yo, mira, lo voy a confesar, yo incluso había un momento de mi vida que me quise quitar la vida por el tema de ese, ¿no? Por la dureza, ¿no? Que pueden llegar a ser, o lo duro que pueden llegar a ser las crueldades de los niños, al fin y al cabo. Pero eso, o sea, que haya escrito yo el libro me ha ayudado muchísimo a procesar mis recuerdos, a filtrarlos, a olvidar algunos traumas que tenía, bueno, traumas entre comillas, incluso a otra vez aprender de cosas del pasado que no había visto. O sea, yo había recuerdos que digo, hostia, pues a lo mejor podría haber aprendido de esto antes y lo voy a hacer ahora. O sea,
ha habido cosas del libro que he tenido que escribir y que me han ayudado a procesar mis recuerdos y que eso, Claro. la verdad es que me ha ayudado mucho a superarme a mí mismo otra vez esos recuerdos. Totalmente, al final el hecho de recordar siempre es un punto fuerte porque al final todo el mundo tenemos dones, todo el mundo tenemos cosas bonitas, cosas lindas y hay que ser consciente de ello y darnos un poquito de amor propio, querernos, apreciarnos porque todo el mundo tenemos cosas impresionantes que hacer en la vida porque la vida no es solo el momento que tenemos en ese preciso instante propiamente, luego encima ya cuando salgas del instituto y demás te darás cuenta de muchas cosas, ¿no? De todas las oportunidades que hay en la vida, de cómo encajamos en unos sitios, en otros y demás. Y al final, no porque estemos en un lugar que no sea el nuestro, realmente nos tenemos por qué sentir mal y demás. Luego al final la vida te va a poner donde te tenga que poner y vas a poder desarrollar tus dones porque así está para ello, ¿no? Así que me ha gustado que menciones también eso. Y te quería preguntar un poco, ¿qué le dirías a una persona que se siente perdida consigo misma, que no se encuentra, ¿no? Un adolescente que... Pues, estaba en la misma situación que yo, ¿no? Vale, perfecto. Por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo de cambio físico de Ibai, ¿no? Imagínate que eres ese adolescente que tiene sobrepeso o que incluso es muy delgado o que básicamente se meten contigo por el físico. Pues a la gente esa que le esté pasando eso y que se queden encerrados en sí mismos y se bloqueen diciendo, va, ¿por qué se mete conmigo? ¿Por qué me ha tocado a mí? En vez de mirarlo así, dice, hostia, qué suerte, me ha tocado a mí, o sea, voy a aprender de ello y voy a ir a por el cambio físico de mi vida y voy a ir a entrenar para demostrarme a mí mismo que yo puedo cambiar y no me voy a dejar influenciar por esos comentarios malos de otras personas, o bueno, en este caso. Por ejemplo, Ibai hay muchas veces, porque Ibai no solo ha intentado el cambio físico esta vez que cuando la ha salido, ¿no? Cuando la ha conseguido, sino que ha habido procesos anteriores de ese cambio físico y empezó poco a poco, porque aunque no se cambiase ese cambio físico la primera vez, sino que construyó ese ámbito de disciplina y de decir, quiero hacerlo, y había mucha gente que no la apoyaba. Por ejemplo, hace poco subí un short de eso, de los comentarios malos, de que la gente no la apoyaba, y pues le ha servido a él como superación. Entonces a la gente que esté mal, que tenga depresión o que se metan con ellos o que les pase algo similar en su vida, que tomen eso como una motivación, como un aprendizaje y como que son sus maestros para después cambiar ellos, que se cambien ellos mismos y consigan lo que ellos quieren verdaderamente. Totalmente, pues sí, además hay muchos ejemplos, ¿no? Ahí, y sobre todo ejemplos pues, tan joven como el tuyo, que hay que motivarse a hacer cosas, a sentirse bien con uno mismo y hay que ser ambiciosos también, que la vida tiene muchas oportunidades, muchas cosas que podemos hacer, muchos sitios a los que ir, personas que conocer, así que animar a la gente a ello. Bueno, Izan, tengo preparado ya para un poquito ir finalizando la entrevista una serie de preguntas cortas que luego tú puedes contestar en el tiempo que quieras. Perfecto. ¿Vamos a ello o qué? Venga, vamos a ello. Perfecto, vale. Pues te voy a preguntar por un hábito que recomendarías. Pues un hábito, pues yo básicamente el del deporte, un hábito de meditar todos los días. Esos dos hábitos para mí son fundamentales, ya que meditar no solo significa respirar y soltar aire, simplemente puedes entrar en tu mente en una meditación contigo mismo de decir, voy a conseguir esto. Si, por ejemplo, vamos a poner un símil como visualizarte en un mundo mejor, visualizarte consiguiendo lo que tú quieres, visualizarte siendo millonario. Todas esas cosas es un hábito que para mí es fundamental en mi vida cotidiana, ya que yo visualizo todos los días, aunque sea 5 minutitos, viéndome cómo voy a ser yo en unos días o en unos años, viéndome cómo voy a crecer y eso, porque al fin y al cabo el poder de la visualización es muy grande y yo creo que si visualizas te va a ayudar bastante. Totalmente. Después, el hábito del deporte, porque el deporte no solo es cuidarte tu salud y estar fuerte, ¿no? El deporte también es un ámbito de constancia, de disciplina, de superarte a ti mismo y de estar bien contigo mismo, y creo que también el hábito de deporte es muy importante y fundamental para la vida cotidiana. Qué bueno, pues sí, totalmente. Me ha gustado mucho lo del tema de visualizar porque al final el poder de la mente, de nuestro pensamiento, de nuestro enfoque, luego nos va a crear una realidad y es súper importante ser consciente de ello y ser disciplinado también con ello, efectivamente, con nuestros pensamientos, porque al final lo que vamos a pensar, lo que vamos a visualizar, luego tiene mucha influencia en nosotros mismos. Vale, te voy a preguntar por un propósito. Mi propósito de la vida en un futuro es ser millonario y ser capaz de ayudar
a todo el mundo que se me cruce y que yo vea que pueda ayudarle, porque al fin y al cabo hay mucha gente que pues no le ha llegado todavía ese momento o ese maestro que le ayude, entonces quiero pues ser yo el que llegue antes y que le aporte toda esa información, porque a lo mejor tú, el que estás viendo el podcast, no te ha llegado todavía ese momento, pero ahora te ha llegado a ti y a lo mejor puedes aprender un poco de lo que estoy hablando ahora o de lo que ha hablado Miguel en sus anteriores podcasts. Entonces eso, yo creo que mi propósito es ese en esta vida, a poder ayudar a más gente y ayudarle con mi ejemplo. Creo yo que también ese es mi propósito. Qué bueno, qué bonito, tío. Genial, Izan. Pues ahora te voy a preguntar por una virtud que destacarías. Una virtud, en general, ser sociable. ¿Por qué? Porque, o sea, esa virtud es muy importante para conocer también casos de otras personas, abrirte a otras personas y conocer a otras personas. Por ejemplo, si yo a lo mejor no hubiera socializado contigo en el tema cuando nos conocimos la calistenia, a lo mejor no hubiera aprendido tanto de ti o no hubiéramos hecho este podcast, ¿sabes? Entonces, yo creo que ser sociable es una virtud muy importante para el tema de conocer otras personas y ayudarte también de ellos y que ellos aprendan de ti o tú aprendas de ellos. Y para mí esa es una de las virtudes más importantes que puede tener una persona. Totalmente, sí, sí. Al final hemos nacido para vivir en comunidad, para estar con gente. Además, como tú bien has dicho antes, tenemos maestros en todos lados. En nuestro día a día está cargadito de maestros y son oportunidades para aprender y seguir creciendo, ¿no? Al final siempre hay apoyo mutuo. Vale, pues te quiero preguntar por algún referente que hayas tenido así para este proceso de transformación y demás. Pues he tenido muchos referentes a lo largo de mi vida, pero ahora te puedo decir mi padre, mi familia, sobre todo porque al fin y al cabo también sigo mucho a mi padre, a lo que hace, y a mi madre también. Qué bueno. Y referente a lo mejor como estáis buscando influencer, pues ahora mismo mi mayor referente Ibai Llanos, porque o sea, lo que está haciendo ahora en tan poquito, lo que está consiguiendo construir esa superación en su mente y eso, la verdad que es un gran referente a seguir, la verdad. Pero bueno, pues sí, la verdad. Vale, te voy a preguntar ahora por algún libro o película que te haya influido. Películas. Aquí ha habido unas cuantas, pero por ejemplo, Interstellar. Ajá. A mí Interstellar ha sido una de las películas que más me ha enseñado, porque aunque sean 3 horas y tú puedes contar, ¡buah! ¿Qué te va a enseñar una película? Si una película son efectos especiales, como mucha gente dice, porque esos son gente que no mira al fondo de la película y no analiza. Pues por ejemplo, yo Interstellar ha sido la película con la que más he aprendido. No ese tiempo, ¿no?, que pasa relativamente en cada planeta. O sea, en el planeta que, por ejemplo, 1 hora en la Tierra, o sea, 1 hora en ese planeta serían 7 años en la Tierra. Que son cosas que te enseñan y dices, joder, el tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlo al máximo. Que al fin y al cabo nuestros seres queridos se hacen cada vez más grandes, incluso nosotros. Y tenemos que disfrutar de ello, disfrutar de la vida, olvidarnos del futuro y estar en el presente. Eso es lo que me ha enseñado Interestelar, y también pues a otras cosas, ¿sabes? Al tema de eso, de quererse con todos mismos, de no odiar a nada y básicamente querer, y esto que lo voy a decir ahora, todo es perfecto como es. Totalmente, pues sí, pues sí. Esa frase me ha enseñado mucho Interestelar. Qué bueno, jolín. Pues hace tiempo que yo que no la veo, pero toca volver a vérsela porque la verdad que la banda sonora es espectacular, y todo lo que comenta además totalmente cierto. El concepto y la conciencia del tiempo, como pasa también en Origen, en otra película muy top. La verdad que es muy importante y lo que tú has dicho me ha encantado, que al final la vida es el presente, la vida es el momento de ahora y no hay mañana haré, mañana, el siguiente, no, las oportunidades y los trenes son ahora y hay que cogerlo, hay que enfocarse, no hay excusas para hoy, no hay quejas, hay hoy, actuar hoy y ese será mañana los frutos, como tú antes también has señalado. Y nada, por último, un mensaje, un consejo que le darías a la audiencia. Pues consejo que os doy, que pongáis en práctica todo lo que hemos hablado hoy, incluso seguir aprendiendo, que empecéis por eso, por coger toda esa información y procesándola poco a poco, e incluso deciros que el universo, ¿no?, que básicamente en donde estamos, que yo, por lo que yo pienso, en mi opinión, el universo no se trata de, o sea, no entiende de ni bromas ni de tonterías, entiende de lo que tú digas, de lo que tú vibres. Y yo lo que veo y lo que pienso es que tenéis que básicamente predicar lo que queréis hacer. O sea, no decir, buah, es que esto no lo voy a conseguir, yo no soy capaz de hacer esto, soy un fracasado.
no me voy a levantar. Si vosotros vibráis eso, al fin y al cabo lo que vais a hacer es eso, vais a encontrar eso. Si vosotros sembráis los frutos de decir, voy a ser exitoso, voy a levantarme, voy a ser capaz de todos los días ir a entrenar, voy a ser millonario. Si vosotros vibráis todo eso, el universo al final os va a poner esa puerta, esa oportunidad para que vosotros podáis llegar al mayor éxito. E incluso el tema de, por ejemplo, de amores o el tema de amigos. Yo que no tengo amigos, yo que vaya porquería de amores he tenido, toda esa gente que se quejan es lo que van a tener. Pero si tú vibras que quieres tener un verdadero amor o quieres tener un mejor amigo que te ayude, que te apoye y todo, si tú vibras eso al fin y al cabo en todos los días, vas a conseguir eso. Entonces mi mensaje final y la conclusión que quiero dejar es que vibres lo que tú sientas y lo que tú quieras conseguir en un futuro. Totalmente, qué bueno. Mensajazo para que todos le echemos una reflexión ahora a finales e inicios de año. Y nada, Izan, que encantado, tío, de tenerte. Un Igualmente. placer la entrevista. Que tenéis aquí su libro La clave para dominar tu mente, que lo tenéis disponible en Amazon, ¿no? En Amazon, en la web de Diversidad Literaria. Si quieres, os dejamos un enlace por aquí abajo en la descripción. Y eso. Y también os quería decir también que el Faro Maná de este podcast es súper bueno. No solo tiene todo tipo de contenido. Para mí es una fuente de información muy grande. Gracias. Y que me hayas tenido aquí, la verdad que es un placer, que me ha encantado estar aquí y sobre todo también tu libro, Una puerta hacia ti. Ojalá tenerlo ya también y que otra fuente grande de información, así que os lo recomiendo muchísimo que vayáis también a comprarlo porque es también otro buen mensaje que podéis obtener. Muchas gracias, tío. Un placer. Gracias a ti. Y nada, que dejaremos, como él bien ha dicho, en la descripción el enlace, la información de su libro y demás, que toca leérselo para aprender, para tener ese proceso de mejora. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a Izan por estar aquí. Hasta la próxima. Y I love you, que la fuerza os acompañe.